Mari Mari, Peñi, Ricardo, Mario, ¿cómo estás? muy bien. Acá una tarde bien patagónica en Rosario del Pago de los Arroyos. Y Bueno, acá en Patagonia es una tarde bien patagónica, esperando una nueva nevada y una alerta amarilla por nevadas para mañana, pasado. qué Es lindo. típico del invierno, ¿no? Nevó Es en San normal. Martín de los Andes, en el pueblo, ahí en la aldea, En el barrio que se llama Vega San Martín, en la Vega a San 7 Martín. kilómetros del casco antiguo, del casco histórico del pueblo. Mirá, En el medio del valle glaciario que llamamos la Vega Maipú, la Vega San Martín. claro, la Vega quiere decir valle. Claro, esa es una manera muy hispana de decir valle. Ahí va. Me acuerdo la vez que te pregunté, digo, ¿qué significa Vega? Y me dijiste eso. Escucha, viejo, hay algo, Sí, hay una foto que rescaté de un librito que se presentó justamente hace poco en San Martín de los Andes, ajá, eh, después en Villa La Angostura, bueno, y está girando. Y como yo sé que dentro de poquito ya viene el mes del Día Nacional del Árbol, quería leer sí. algo que está inspirado justamente en una frase tuya. Es cortito nomás, se llama Árboles en Patagonia. Y dice, hay una foto, ¿no? Y dice, parecen humanos, pero no, son árboles. Una familia de árboles. El del medio recibe sonriente al sol y empieza la fotosíntesis. Desde sus raíces envía a las esteparias gran parte de su energía. Paisaje de sotobosque, feliz. Luego le llega a los hongos chipeadores, compostaje a cielo abierto. Detrás y sobre los límites de sus micelios, el viejo y sabio árbol, abuelo del bosque andino patagónico, nos abraza a todos. Hasta el viento se detuvo. La energía amorosa equilibra como haciendo slackline, pero con una buena red debajo. Los árboles están en paz, están quietos, mas el bosque avanza. Muy bueno, Siempre muy recuerdo bueno. eso, viejo, cuando dijiste, los árboles están quietos, pero el bosque avanza. Y te juro que me costó entender eso, que bueno, era cuando apenas empezamos a celebrar el Día del Árbol, bueno, décadas atrás. Eh, Esto que acabas de pintar con la palabra es una de las Patagonias. Ay, ¿cómo explicarlo esto? Hay varias Patagonias, para mí, ¿no? Ujú, Está la Patagonia de los bosques, los lagos y las montañas. También está la Patagonia de la estepa, la Patagonia de los valles fértiles, el ujú. Alto Valle de Río Negro, Neuquén, ¿m? El Valle Encantado del Limay, el Valle del Río Chubut. ¿M? Sí, también está la Patagonia de las mesetas, ¿no? También está la Patagonia costera, la del mar, con sus ballenas, sus pingüinos, sus anfibios. ¿M? La Patagonia de los hielos, con los grandes glaciares en el sur de Santa Cruz, y finalmente la Patagonia del fin del mundo, Tierra del Fuego, que reúne el bosque, la montaña, la estepa, bueno, el mar. Mm. 7 Patagonias distintas, que casi como los 7 colores del arco iris, que cada uno es distinto, es único, es irrepetible, pero todos responden a la misma unidad, que es la luz. En la Patagonia, estas 7 Patagonias lo que hacen es pintar la unidad de esta región magnífica, que es la Patagonia. ¿Eh? Ujú. Es así. Y hoy, Marito, nos vamos a ir a la Patagonia Austral, pero vamos a arrancar esta historia que nos vamos a situar a mediados del 1700 inicialmente, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, Un grupo de sacerdotes
de la Orden de San Ignacio de Loyola, fundan en el año 1747, en provincia de Buenos Aires, junto a la Laguna de las Cabrillas, en la Sierra de las Cabrillas, una capilla, Nuestra Señora del Pilar y del Volcán. Y allí arman una reducción para reducir a los ranqueles, ranquilches, y a los querandíes serranos que vivían en la zona. Tres sacerdotes, Falkner, Strobel y Cardiel. A partir de allí, 1747, y aprendiendo el idioma mapuche, el mapudungún, exploran el sur de la provincia de Buenos Aires, cartografiando la costa y sus ríos, y siguen hacia el sur, hacia Patagonia. Claro, uno de estos sacerdotes, jesuitas, Tomás Falkner, era inglés. Fue el primer boticario, el primer farmacéutico de la ciudad de Buenos Aires. Era inglés. Y su interés, además de, en fin, este interés evangélico y reductor, era conocer en profundidad la geografía de la Patagonia. ¿Por qué? Porque le enviaba correspondencia a la corona británica indicando por dónde era más conveniente desembarcar para tomar estos territorios que eran de España. Tomás Falkner, míralo vos. Pero bueno, el rey de España, Carlos III, estaba más o menos enterado que se podía venir una invasión Claro. inglesa sobre la Patagonia. Así fue que ordenó levantar fuertes en la costa patagónica, Fuerte del Carmen, hoy Carmen de Patagones. Ahí va. El fuerte San José, que levantó don Basilio Villarino, que lo llamó Santa María de la Candelaria. El fuerte de Deseado, lo que hoy es Puerto Deseado. Y más allá, no. Entonces, un primo de Carlos III, que era ministro de la corte, el conde de Floridablanca, le propuso a Carlos III no la fundación de un fuerte más al sur de Deseado, sino armar una colonia agrícola. Una colonia agrícola, llevar familias de agricultores con oficios metalúrgicos, herreros, panaderos, carpinteros, Mirá qué onda. pero que esta colonia se constituyera en una experiencia social. ¿Cómo es esto? A ver, allá por el año 1780 exactamente, Antonio de Viedma llevó a estas familias hasta San Julián. Claro, nada, ni nadie europeo habitaba la Patagonia. San Julián, con la idea de armar una colonia que no tuviera autoridad, ni civil, ni militar, ni económica, ni religiosa, lo que se llama anarquía. Esto es, anarquía significa sin gobierno. ¿Cómo funcionaría una comunidad en estas condiciones? Era una experiencia, un experimento social que armó Carlos III a expensas del conde de Floridablanca. Y allí fueron estos españoles, familias traídos de Castilla y de Aragón, con la promesa de
esas tierras iban a ser de ellos y con herramientas y semillas y caballos y también cerdos. Y bueno, allí fueron desembarcados, ¿eh?, por Antonio de Viedma y en abril de 1780 finalmente encuentran el sitio donde armar la colonia. ¿Gracias a qué? Sí, a los tehuelche, a la comunidad, la parcialidad yóneca de los tehuelche, con los que trazaron lazos muy amigables y les recomendaron trasladarse 15 kilómetros desde la costa de San Julián hacia tierra adentro, porque allí había unos manantiales de agua y había algo de leña de los arbustales y era un lugar más reparado. Allí fueron. Bueno, por suerte llevaban caballos para transportar cosas. Abril de 1780 se inaugura la colonia de Florida Blanca. Esta experiencia anarquista, convertida en la primera colonia agrícola que hubo en la Patagonia. Las casas, se trazó una plaza, se construyeron alrededor las casas con adobe y techos con vigas de madera rescatadas de un barco que había naufragado en el banco Cormorán de la bahía de San Julián. Y los techos de las lonas de ese barco, de las velas, inicialmente, claro. Y allí empezaron a vivir. Llevaban semillas, llevaban harina. Buah, allí empezaron a vivir muy cerca de los toldos de el cacique Yóneca, el cacique Tehuelche, que les había recomendado ese lugar. Bien, un año durísimo, claro. Llegaron en abril y empezaron los fríos, Mamita. empezaron las heladas, empezó el invierno durísimo del sur de la Patagonia, ¿no? Fue muy duro sobrevivir allí. Es más, en el primer año mueren de escorbuto por mala alimentación y por escorbuto un quinto de la población de la colonia de Florida Blanca. Bueno, pero no, los ánimos estaban arriba, adelante, en la experiencia de convivir, que es vivir con el otro, en esta experiencia anarquista de que no hay quien los gobierne, sino la armonía entre ellos y la armonía con sus vecinos, los tehuelche, hizo que pudieran salir adelante. Habían levantado dos hornos para hacer pan y galleta, dos molinos harineros para cuando viniera la cosecha, porque sembraron trigo y sembraron Ajá. cebada, y también, en fin, armaron pequeñas huertas, cada uno en su parcela y todos en una parcela común. Pero el primer año fue durísimo. Desapareció la quinta parte de la población. El segundo año ya empezaron a compartir con los vecinos tehuelche. Ellos, los tehuelche, les proveían de carnes de los vacunos que tenían allí y la población de Florida Blanca les trocaba por pan y galletas, ¿eh?, que tenían, que hacían en los hornos, ¿no? También armaron hornos para ladrillos y tejas. Y fue fantástico esto. En el segundo año ya empezaron a reemplazar los techos por techos de teja, superado el dramático primer año de supervivencia de Florida Blanca. Pues bien, al final del segundo año ya obtuvieron
buena cosecha de trigo, de cebada, mirá. salió la lechuga, nabos, habas, zanahorias. ¡Ey! Podía ser que prosperara la colonia, podía ser que prosperara. Y sí, en esta vida sin gobierno fue todo muy armónico. Nació el primer bebé, se llamó Vicenta, era una nena. Y tras ella hubo otros nacimientos en la colonia. La colonia producía vida, definitivamente. Y en el tercer año, que hubo buena cosecha y ya había hasta como abundancia, todas las necesidades fundamentales estaban satisfechas. Y entonces empezaron a hacer eh, alhajas, herramientas, joyas, llegó el ocio. En el taller metalúrgico, en la herrería, empezaron a hacer broches para el pelo de las señoras, broches para la ropa, aros. Ah, no, es fantástico. Ya había prosperidad y la colonia de Florida Blanca, esta experiencia anarquista, estaba consolidada y viento en popa en el tercer año. Qué bárbaro, ¿no? Sí, rapidísimo. Pero vino el cuarto año que fue muy bueno. Ya llegaron al ocio. A ver, ¿cómo se sabe todo esto? ¿Cómo se sabe? En el año 1998, arqueólogos de la Universidad de Buenos Aires y investigadores del CONICET llegaron hasta las ruinas de lo que fue Florida Blanca. Y allí iniciaron una tarea de arqueología de rescate. Y a través de los objetos, las cosas cuentan cosas. A través de los objetos pudieron reconstruir toda esta historia. Yo tuve el privilegio, el placer, la casualidad, el azar, de estar allí en el año 2004, en este lugar que está a 15 kilómetros tierra adentro de San Julián. Allí no hay nada, están los restos. ¿Por qué? ¿Por qué los restos? ¿Qué fue de Florida Blanca? Tan bien iba la cosa que parece ser que a la corona española le pareció de altísimo riesgo que una comunidad fuera próspera y feliz, sin gobierno, sin autoridad civil, ni militar, ni económica, ni eclesiástica. Entonces dio la orden de desalojar Florida Blanca y prender fuego a todo lo existente, con la excusa de que no cayera, tal vez, en manos de los invasores ingleses. Y ahí, y ahí termina la historia de esta colonia. También hay un rescate que es oral, que es verbal, que es fantástico. ¿Qué fue de los pobladores de Florida Blanca? ¿A dónde fueron a parar? Bueno, fueron trasladados, en barco, claro, a lo que hoy es Rocha, República Oriental del Uruguay. Mirá. ¿Para qué? Para contrarrestar una cuestión que era magnífica. Mira, me cruzo el Río de la Plata un ratito. Dale. Eh, eh, los españoles hicieron llegar a lo que es el este del Uruguay, hoy el sureste de Brasil, pobladores originarios de las Islas Canarias, los Claro. guanche. Los guanche. ¿Para qué? Para contrarrestar la influencia de los charrúas y de los guaraníes. Los guanches, que eran fantásticos trabajadores de campo,
en fin, con animales, con cosas, fueron trasladados allí. Los guanches se asociaron, por supuesto, a los charrúas y a los guaraníes, aprendieron a tomar mate. eh, y claro, entonces esta población que estaba en San Julián, en nuestra Patagonia, fue trasladada allí al departamento de Rocha para contrarrestar esta unión, ¿no? De los guanches africanos de las Islas Canarias, de tez no negra, de tez clara, cabello castaño, ojos claros, muy amables, muy hábiles, donde probablemente venga la palabra gaucho, de guanche, de los tomadores de mate, porque, a ver, en el sur de Brasil son los gauchos. Son los gauchos del Uruguay y los gauchos de nuestra tierra, que eran los llamados guanchos o guanches. ¡Qué bárbaro! Bueno, allí fueron a parar los pobladores de Castilla y de León de la colonia de Florida Blanca. Y se llevaron muy bien también con los guanches. ¿Qué te decían? Ah, qué hermoso. Con tus hijos, con mis hijos. ¿Qué les decíamos para que se durmieran? ¿Qué decíamos? ¿Y qué le decíamos? Arrorró. Rorro. Arrorró es palabra guanche. Significa duérmase. Mira, claro, las señoras guanches servían a las patronas del Río de la Plata al cuidado de los niños, ¿no? Y entonces les hablaban en guanche. Arrorró. Mira qué cosa. Qué va. Buah, me fui de tema, como de costumbre, pero qué importante fue, qué, qué trascendente fue esta experiencia de la primera colonia agrícola que hubo en la Patagonia, Florida Blanca, que básicamente fue una experiencia social, una experiencia anarquista, que fue tan brillante que hubo que prenderle fuego porque resultaba peligrosa. ¿Eh? Toma. Es muy interesante esta historia, muy interesante. Se me vienen, viejo, dos cosas. No me quiero olvidar de la segunda. Una, se me viene Cabo Polonio. Y la otra, tenés una historia tremenda vos en Rocha. Que nada que ver con Patagonia o quién sabe. La del Monte de Ombúes. ¿Te acordás? Sí, claro, En bueno. Rocha. Sí, sí, en la Laguna Balizas, bueno. Pero desde Patagonia vamos a enfocarnos en esto. También hay historias tremendamente relevantes sobre el anarquismo en Patagonia, ¿no? Sí, claro, los sindicatos de obreros rurales que tenían conducciones anarquistas, ¿no? Y que, bueno, y pedían mejores condiciones de vida, nada menos que eso en el año 21. Y así fue como, ante el peligro anarquista, el que era presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, mandó al ejército. Ahí hubo 1.500 obreros rurales fusilados. Los fusilamientos del año 21 de la huelga de campo. El peligro anarquista. Es como prenderle fuego a Florida Blanca. Claro. Exactamente lo mismo. Y también en Patagonia. Ja, qué bárbaro, viejo. Cómo la Qué historia. peligro es la libertad, ¿eh? Qué peligro resulta la libertad. Y cómo nos están, a ver, ¿cómo diría yo? Debilitando, metamorfoseando la palabra. Porque hoy pareciera ser que anarquía significaría otra cosa y que libertad significaría otra cosa. Ujú. No. Volvamos a las fuentes. Sí, ¿Está? a esos orígenes. Al Pienso, origen de la palabra. pienso Al origen, en las al palabras origen. que desde el primer
programa. Empezamos hablando de las palabras y se me viene también otra cosa. Fíjate, esto de cuando hablas de los españoles en esa parte. En Uruguay, en la parte de Rocha, te hablan de tú. Pero Eh, más bien, claro, mira. Y desde ya. conozco también algún anarquista, maestro chipeador también de Maldonado, Martín Lacruz, anarquista, así se autodefine. Va el saludo para Martín. Hoy no saludamos a nadie, viejo, A por ver, ahora. yo quiero saludar a ver, a Franchín Jardot, oriunda de Valcheta, línea sur de Río Negro. Sí, Mira. señor, por estos días en Chipoleti, también Río Negro. Mm. También, sí, a Jorge Altamira, formidable guitarrista de Mar del Plata, son seguidores de Me, nuestro ciclo. me suena Jorge Eh, Altamira, de- creo que lo tengo en Facebook, me parece. eh, Jorge Altamira llena de música esta casa cuando viene, un fanático de Patagonia. Bueno, espero Y coincidir algún día. al, do- también al doctor, sí, doctor, Federico Vieira, que en el estudio de abogados en el que trabaja, Ajá. en Retiro, Ciudad de Buenos Aires, sigue en este ciclo. Es muy Mirá, bueno, es muy bueno. Espero que no nos hagan juicio, esperemos que no. Escuchá, viejo, porque hablaste de Balcheta. Nunca pasé por sí, Balcheta, es una de las rutas ahí que está pendiente. bueno, Y. Valcheta, línea sur de Río Negro, Ajá, tiene una tristísima historia, tristísima. puta madre. Allí fue donde funcionó el campo de concentración, sí, lo digo bien, con todas las letras, el campo de concentración central de la llamada campaña al desierto, ¿sí? Y Ah, desde mira. allí, los originarios que eran capturados con vida, ¿sí? Eran llevados, encadenados y a pie hasta Carmen de Patagones, donde eran embarcados para ser entregados a la servidumbre de los ingenios azucareros de Tucumán o a los chicos separando padres e hijos, o las mujeres, en fin. Son Triste como. historia, pero en Balcheta estuvo el primer, el primer encierro humano, campo de concentración real, sí, durante la mal llamada campaña del desierto, porque si estuviera estado desierto, no hubiera habido tantos centenares de muertos. Qué bueno. Pienso de Balcheta a Carmen, ¿cuánto hay? ¿200 kilómetros, 300 kilómetros a pie? Sí, sí, claro que sí, Qué locura. Bueno, fíjate claro. vos, cuando hablamos de resignificar las palabras y constantemente las palabras en Patagonia nos ayudan a entender cuestiones originarias. Cuando Eh, empezamos hoy y hablamos de los jesuitas, estos que armaron la reducción en la Sierra de los Padres, hablamos de una reducción. Y no está sí, acostumbrado a hablar de las reducciones sí, sí, sí. jesuíticas. Reducir significa llevar a la mínima expresión algo. En estos casos, a estas culturas originarias. ¿Se entiende? Sí, una mierda, realmente. Pero voy a esto, viejo, como este ejercicio hermoso de las charlas que son viajes, porque vos hablás y yo creo que a todos nos pasa que vamos viajando. eh, Qué bueno que está para resignificar cuestiones. Yo sé que vos estás preparando algo que tiene que ver con algo bastante controversial, que eran los burdeles en una Patagonia donde no había mujeres. Y Uh, agarrate porque hoy hablar de esos temas, no. Es bueno, maravilloso. No, se no, viene es esa, ¿no? maravilloso. No lo estoy preparando, lo estoy recordando de contadas y de historias. Sí, sí. La próxima nos vamos con los burdeles. Y ¿Sí? vamos. No se puede Desde hacer ya. ningún chiste, pero No, bueno, no, no, no. no, aunque está a flor de Ninguna piel, cosa pero bueno, seria. con mucho Es co- respeto, obviamente. claro que sí. Y de gastronomía, ¿cuándo hablamos, viejo? Acá Santi me ¿Qué pregunta, ¿cuándo hambre vamos a hablar de tenés, comida, de manito? cerveza patagónica, de trucha, fuet de ciervo, de jabalí? ¿Cuándo toca eso, viejo? Bueno, cuando vos quieras,
ponete una servilleta al cuello y hablamos del tema. Mirá, que toque dentro de 8 semanas, que voy a estar ahí en tu casa. Vamos a estar Dale. con Y la lo hacemos juntos. gira de la Tierra 4 se viene. Qué bueno, qué bueno. Ujú. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, viejo, a preparar esa historia que va a estar de puta madre. Perdón, no podía evitar hacer el chiste. Va con respeto. Y nos vemos el martes que viene. Beso, El Lidia. martes que Anda viene nos vemos. preparando el Claro que guiso. sí. Bueno, Abrazo, malito. abrazo, cuídate, viejo. Grande. Y gracias, Santi. Gracias, Gracias. Santi. Gracias a ustedes.